Muchas gracias. Bienvenidos todos, queridos pacientes. Esta vez el Keto Club nos acompaña la licenciada María Enriqueta Sauto. Muchísimas gracias. Ella es, déjenme decirles que ella es una paciente también, como cada uno de ustedes, pero una mujer tan vivaz, tan culta, que cuando nos encargaron presentar algo cultural de Puebla, yo dije, pues, ¿quién más? Henry, ¿sí? Alguien de esta calidad. Entonces, Enriqueta Sauto, la licenciada María Enriqueta Sauto es esta vez nuestra ponente. Pues una gran oportunidad que nos permitan en este tipo de eventos mostrar esta parte cultural, esta maravilla que tenemos en Puebla. Y bien, la licenciada María Enriqueta Sauto nos presenta esta vez la máxima expresión del arte barroco mexicano, Santa María Tonantzintla, en San Andrés Cholula, Puebla. Ella es licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Antropología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su tesis de antropología consistió en un estudio etnográfico sobre las limpias energéticas de la ciudad de Puebla en 1994 a 1995. Ella ha participado como ponente invitada en varios congresos internacionales sobre turismo religioso en Jujuy, Argentina, Comayagua y Honduras y Guarapuavá, Paraná, Brasil, así como en el Congreso de Pueblos Originales en Córdoba, Argentina, donde participó con 2 conferencias: el amarre de tilma, el matrimonio de los pueblos originarios de México y enfermedades mágicas. Actualmente realiza investigación sobre estudios guadalupanos desde el punto de vista antropológico y de turismo religioso. Henry, bienvenida. Muchísimas gracias por habernos aceptado la invitación. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por permitirme participar. La nutrióloga Eva Luz, les voy a presentar Santa María Tonantzintla, la máxima expresión del arte barroco mexicano. Cholula, ciudad sagrada, ciudad milenaria. Muestra indicios de ocupación humana por lo menos desde el preclásico medio mesoamericano, esto es, del siglo XII al VI antes de Cristo, lo que representa una ocupación continua desde hace más de 3000 años. Cholula está dividida en San Pedro y San Andrés, reconocidos por sus innumerables iglesias, aunque de entre todas estas resalta Santa María Tonantzintla. Ubicada en la población de Santa María Tonantzintla, perteneciente a San Andrés Cholula, y a solo 4 kilómetros de San Pedro Cholula. Esta referencia la hago porque es más conocido San Pedro Cholula a nivel mundial. La iglesia de Santa María Tonantzintla inicia su construcción en el siglo XVI por los franciscanos. La ubicación de su construcción no fue al azar, ya que ahí se veneraba a Tonantzin, nuestra madrecita Itlán. Es un locativo. Tonantzintla significa el lugar de nuestra madrecita. En este lugar existía un teocalli, o casa de Dios, una piedra que representaba a la madre tierra y una representación de Tlaloc, el dios de la lluvia, por lo que representaba la fecundidad. La tierra sin agua no puede producir. Estos 2 elementos representan la fecundidad en su máxima expresión, tanto en los hombres como en la naturaleza. Y es considerada también protectora del maíz, principal alimento de los naturales. Esa fue la razón por la que los franciscanos decidieron que ese era el lugar para la construcción del templo católico, para darle el nombre de Santa María, la Madre de Jesús.
Pero los indígenas encontraron en esta iglesia la continuidad del culto a su diosa Tonantzin, de su propio universo, aludiendo a ello en su iconografía mexicanista, compuesta por ángeles morenos, niños con penachos de plumas, flores, frutos tropicales, mango, chile, coco, plátano, piñas y sobre todo vigorosas mazorcas de maíz. Pero se sabe que de las fechas o periodos en los que se realizaron los diferentes trabajos en la iglesia, poco se sabe. Pues por un lado, no existe documentación al respecto, y por otro, son pocos los estudios que hay sobre ella. Pedro Rojas es un investigador que ha trabajado con seriedad el conjunto arquitectónico. Considera que pueden distinguirse 4 etapas en el proceso de construcción y decoración de la iglesia de Santa María, que abarca del siglo XVI al XX. Inicialmente se llevó a cabo la edificación de la estructura arquitectónica que sería la base del templo actual. La primera etapa de construcción se inició a mediados del siglo XVI, con un pequeño santuario cuyos vestigios se localizan hacia el norte de la iglesia. Esta etapa llegaría hasta mediados del siglo XVII, cuando se habría edificado la estructura arquitectónica que sería la base del templo actual, que constaba de una nave sin cruceros y una fachada muy sencilla, hoy destruida. Pedro Rojas piensa que esta construcción imitó la estructura de lo que era la iglesia mayor del pueblo, y gracias a ello podemos intuir lo que fue la primera iglesia de Santa María, que constaba en aquel entonces de una pequeña nave rectangular con una fachada muy sencilla, formada por un vano de medio punto para la puerta, con 2 nichos a sus lados. En la segunda etapa de construcción que Pedro Rojas establece a finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, fue la de mayor actividad constructiva y correspondió posiblemente a un periodo de bonanza donde fueron construidas la torre, la cúpula, el crucero y una pequeña sacristía, que da al lado sur de este. El retablo principal y las labores de estuco del ábside y del crucero, y que sobre ella se construyó la cúpula. Llega a esta conclusión, pues las bóvedas de los brazos del crucero son sensiblemente más bajas que la de la nave principal. También señala que la presencia de columnas salomónicas en las esquinas de la torre, en el retablo y en las pilastras del crucero son indicios relevantes de la contemporaneidad de esta parte del templo. También se realizaron labores del retablo principal. La tercera etapa, y la más importante, comprende la mayor parte del siglo XVIII. Se completa el edificio tal y como lo conocemos en la actualidad. Además, se amplía la nave, ocasionando que la torre quedara dentro de la nave. Esto trajo como consecuencia la construcción de una nueva fachada. Así como el modelado de los estucos que faltaban en los brazos del crucero, la nave y el coro, aunque esta labor estaba con el yeso al natural y los colores que tiene hoy, corresponden igualmente a esta etapa los retablos salomónicos y churriguerescos a las telas del bautisterio y del crucero, fechada entre 1750 y 1775. En la cuarta y última etapa, comprenden los siglos XIX y XX, en donde se realizaron los detalles finales al conjunto que conocemos en la actualidad. Durante esta, se realizaron los 2 retablos neoclásicos de la nave y un cimborrio neogótico, para cuya colocación se destruyó la parte central del retablo mayor, y también se arregló la bóveda del coro, que tiene la fecha del 12 de diciembre de 1897. Durante el siglo XX se policromaron los estucos de nave, se le quitó el tornavoz al púlpito y se colocó el retablo nuevo del Calvario sobre el muro del crucero sur y el cancel neobarroco que cubre la puerta de entrada. También se cambiaron el enladrillado de la cúpula por azulejos amarillos y el piso de tablones de madera por el de mosaico. Finalmente se colocó el actual tabernáculo para la Virgen. El atrio no era solo un lugar de reunión y zona de acceso a la casa parroquial, sobre todo era el ámbito que
creaba el espacio apropiado para resaltar la construcción más importante del conjunto arquitectónico del templo. Como todo templo, un elemento destacado es su fachada, que enmarca la puerta del acceso del edificio de Tonantzintla. Permítanme regresar. La fachada es de una gran sobriedad de líneas, pero al mismo tiempo tiene mucha viveza y colorido. Este efecto se logra por las filas de azulejos amarillos y azules que contrastan con el rojo del ladrillo. La trama que forman esas hileras de colores se hace más consistente en las pilastras y molduras, con lo que se resaltan sus funciones decorativas. La puerta de entrada se destaca en el primer cuerpo con su hermoso arco tribulado que flanquea 2 pares de pilastras. El segundo cuerpo presenta 4 oquedades y con ello mayor movimiento y ligereza. La ventana del coro, con un amplio marco cuadrangular, está rodeado por 2 nichos de piana convexa y coronada por la hornacina que se yergue sobre un amplio entablamiento. A ello se agregan 2 balustradas abajo y arriba del segundo cuerpo que contribuye a darle la movilidad y riqueza que lo hacen tan contrastantes con la sobriedad del primero. La fachada es una de las muestras de estilo talaveresco, donde el ladrillo se combina con el azulejo, representante distintivo de la época virreinal en la arquitectura poblana. Así es como tenemos en la fachada 3 imágenes muy populares y rústicas de piedra colocadas en los nichos. Representan la única formulación iconográfica de la fachada. La central es una virgen con niño y representa la advocación mariana de la iglesia. Las de los lados puede ser San Pedro y San Pablo, pilares del templo que muy comúnmente son representados en esos lugares. A un lado de la fachada, sobre el muro norte, resalta la soberbia torre campanario extrañamente desplazada hacia atrás del templo. Cuando fue construida a principios del siglo XVIII, la torre estaba alineada con la fachada original, pero al agregar el coro y al hacerse un nuevo frontis, quedó rezagado con respecto al frente. La torre presenta un primer cuerpo de planta cuadrangular, un segundo cuerpo octogonal y un remate de bóveda en forma de casquete esférico coronado por una linternilla. 4 figuras humanas dan a la torre su sentido iconográfico. Son los 4 evangelistas, muy destruidas en la actualidad, que estaban representados con sus atributos. Ellos son, de izquierda a derecha, comenzando en el ángulo noroeste, San Mateo con un ángel, San Juan con un águila, San Marcos con un león y San Lucas con un toro. Las esculturas se apoyan sobre la amplia cornisa que separa ambos cuerpos de la torre y armonizan con los pináculos que coronan el ochavo. Simbolizan en ese lugar los 4 pilares de la fe cristiana, cuyos escritos dieron a conocer la vida y milagros de su fundador. Los evangelistas son para el pueblo de Dios como las campanadas en el vano de la iglesia que llaman a los fieles a la oración. La nave del templo está formada por 3 secciones techadas con bóvedas de aristas y en su crucero tiene un casquete esférico sin tambor, a manera de cúpula. En él, 4 ventanas lucarnas y una linternilla permite la iluminación del interior, con sus azulejos modernos, sus pináculos en forma de copa y sus roleos. A la planta cruciforme del templo le fueron agregadas numerosas estructuras para diversas funciones. En la base de la nave se construyeron 2 pequeñas salas, capillas de planta cuadrangular, dedicada una a un bautisterio y la otra al culto a San Antonio de Padua. Entre ambas se colocó el techo del coro. Se construyeron 2 sacristías sobre el muro sur que tienen funciones litúrgicas, pues en ellas se guardan los ornamentos y objetos del culto. La mayor de ellas, que cumplió también el papel de capilla para celebrar misa, es un salón rectangular con 3 tramos de bóveda de lunetos construida en forma transversal a la nave.
sacristía menor presenta una planta rectangular techada de bóveda elíptica. Los estucos. El decorado del interior del templo corresponde al estilo barroco indígena o barroco novohispano, consistente en una exuberante decoración con motivos indígenas, tales como ángeles con penachos de plumas, con guirnaldas de flores, con atuendos de caballero águila o con rasgos indígenas, frutas y plantas. Todo esto muestra una mezcla entre el mundo prehispánico y el mundo cristiano. En esta expresión artística se les permite a los indígenas plasmar su libre expresión en el decorado, vertiendo en él todo lo que su imaginación desea y no puede poseer en lo particular. Tiene la libertad expresiva, en el que el indígena pone su cuidado en la decoración para que Tonantzin se encuentre contenta. El interior de la iglesia de Tonantzin provoca un estado de éxtasis al ver su decoración que abarca todo el interior del templo, realizado por el pueblo, confiado en sí mismo y el gusto de anónimos diseñadores salidos de él, que cubren con ornamentación el interior del templo, sembrando con amor muros, arcos y bóvedas que florecieron en un fastuoso abigarrado e inmarcesible jardín de increíbles y atrevida policromía que produce una sugestión mágica, en donde la imaginación queda estupefacta y no puede sustraerse, a menos que se cierre los ojos, ante el cosmo plástico tan agitado y brillante como a la vez santo. La pequeña pero hechizante iglesia es ponderada como una de las muestras del barroco popular mexicano. La más atractiva del templo de Santa María Tonantzintla es la decoración de estuco policromado que tapiza sus interiores y que la hace única en su género, siendo una de las joyas más ricas del barroco mexicano en su grado exuberante. Las manos de los indígenas, quienes modelaron la yesería, plasmaron en ella su propio universo, creando una iconografía mexicanista compuesta por ángeles morenos y su entorno natural. Aunque dicha iconografía no es la que domina, sino la que recrea el mundo cristiano y que relata los episodios de la Anunciación, la Concepción, la Asunción y la coronación de la Virgen. La iglesia de Tonantzintla contiene un grupo de elementos patrimoniales dignos de ser interpretados, conocidos y apreciados por los visitantes. Esta afirmación se basa en el hecho de ser uno de los pocos templos en México donde el estilo barroco mexicano se ve plasmado con el arte, la gracia y la inocencia de aquellos indígenas que la construyeron y la decoraron. Es el templo de Tonantzintla el eje por el cual la vida de comunidad se organiza y quienes en su magno espíritu de devoción y fe mantienen no solo la hermosa obra arquitectónica del siglo XVI, sino que también conserva vivas las tradiciones que le han sido heredadas. En el espacio del sotocoro se abre la capilla de Jesús de Nazaret y el bautisterio, donde se aprecian pinturas al óleo del siglo XVIII con temas religiosos. Para finales del siglo XVII contaba ya con crucero, cúpula, sacristía y altar mayor, y fue precisamente por esas fechas que se iniciaron las labores decorativas con estuco. Las 8 columnas que separan los gajos de la cúpula llevan a una figura en la que convergen sus vértices. La paloma que simboliza al Espíritu Santo. El ave está rodeado por una multitud de cabecitas coronadas con penachos de plumas, algunas con alas, otras saliendo de flores, unas con pelo rubio, las más con cabelleras morenas. Su distribución geométrica en círculos concéntricos sobre las paredes de la cúpula muestran el orden del paraíso, y aunque su simbología no es la tradicional, estos podrían representar los 9 coros angélicos, arcángeles, ángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades y virtudes. Las molduras de las cúpulas tienen una forma especial. Son como troncos nudosos rodeados de filacterías y cubiertos de flores. Se les conoce como cardinas y representan a Cristo.
el sarmiento podado de la vid, floreciente y rodeado de la escritura. El simbolismo de la cúpula se completa en las bóvedas del crucero, donde están representadas las otras dos personas de la Trinidad. Cristo, el Hijo de Dios, se encuentra colocado en el lado sur y se nos muestra en el momento de la resurrección con el torso desnudo y una cruz en la mano. El Salvador del mundo bendice a los fieles y representa, con el simbolismo de su martirio, el dogma de la redención. El Padre, sobre la bóveda del crucero del lado norte, también bendice con la mano derecha, mientras que en la izquierda porta el globo del mundo. Sobre su cabeza lleva la tiara papal, forma de representación común desde la época en la que la Reforma Protestante cuestionó la autoridad pontificia. El Espíritu Santo, el Padre y el Hijo están colocados en el crucero acompañando a la Virgen María, que tiene las funciones de esposa, hija y madre en las personas de la Trinidad. Un segundo dogma relacionado con el primero se desprende también del Espíritu Santo emplazado en la cúpula y atraviesa con una línea transversal el dogma de la Trinidad. Es el dogma de la encarnación del Hijo de Dios en María por obra del Espíritu Santo, según Pedro Rojas. Este dogma puede considerarse el tema central de la capilla. La paloma en la cúpula, rodeada de la luz que entra por las ventanas, desciende en esa luz sobre María, la Madre de Dios, que está en el tabernáculo. En la clave del arco que une la media naranja con la nave, la imagen de un niño descendente, que a pesar de estar rodeado de ornamentos, no se pierde en ella. Simboliza al niño Jesús que baja hacia la Virgen Inmaculada para encarnarse en su vientre. Aunque de época posterior a los estucos del crucero, en la bóveda del sotocoro se repite el tema mariano. Por única vez se representa en un medallón a la Virgen María con Jesús en brazos. Rodeado por una orquesta de niños. Del medallón mariano salen como rayos de luz 8 niños y 8 rostros rodeados de plumas con caudas triangulares y ondulentes a manera de cuerpos. Entre flores y cabecitas, otros 8 niños músicos tocan instrumentos de cuerda de viento, violas, flautas, laúd, bajoncillo, oboe y tromba. Pedro Rojas piensa que esos estucos del sotocoro son de otra mano distinta a la que hizo todo lo demás. En ellas, las figuras y motivos vegetales están sin tarjas, bien recortados y desahogados. Por otro lado, los bustos terminados en triángulos ondulantes con la punta como flor. Todas las imágenes y símbolos que decoran el templo de Tonantzintla están inmersos en un ambiente de volutas y carnoso follaje del que nacen formas vegetales, animales y humanas. La flor es representado de los preciosos, siguen en importancia los frutos, piñas, peras, limas, son alimentos y ofrendas, y algunos, como las vides y las granadas, tienen además un sentido simbólico. La vid que se enrosca en las columnas salomónicas que sostienen los arcos del crucero representan la sangre redentora de Cristo, que es la Iglesia. Flores y frutos son además alegorías a la fertilidad y de abundancia, característicos en los lugares paradisíacos. Son una ofrenda a la Virgen o a Tonantzin, que es la madre de la abundancia y de la fertilidad. En cambio, de las figuras de animales, la única que está representada en Tonantzintla es el ave. Esta simboliza algunas veces las almas virtuosas que comen el fruto de la gracia y otras a Cristo. Jesús es el ave fénix que muere y resucita. Las figuras antropomorfas son las más abundantes, como lo son los niños, los ángeles y los mascarones. Flores, aves y rostros glorifican a la Virgen Madre y son las ofrendas que sus fieles
que hacen para pedirle ayuda y consuelo en sus múltiples necesidades. Los ofrendantes fueron, así, los hombres y mujeres del pueblo que colaboraron. La realización paulatina del templo es una obra popular hecha para cobijar a la divinidad tutelar directamente para su cuidado, algo así como su residencia terrenal acondicionada en forma más paradisíaca posible y en plan de gran ofrenda indígena a la Tonantzin. No es una obra de prestigio para la Iglesia Católica, realizada por los artesanos indígenas. Me pregunto, ¿la decoraron para la felicidad de María o para Tonantzin? Aquí los artesanos les dan la libertad para el decorado y aceptan abigarrados de ornamentos, entre los que asoman estupefactos cuando los no adustos y en ocasiones admirados infinidad de rostros. Este mundo de relieves policromados lo menos que causa es infinita sorpresa. Esos rasgos indígenas con grandes ojos de sorpresa suman 270, lo que nos lleva a los días de gestación en las mujeres. Los retablos. El retablo surgió en la Edad Media como un armazón colocado detrás del altar para soportar pinturas y esculturas con fines didácticos. Durante el Renacimiento, la construcción arquitectónica de los retablos comenzó a tomar gran importancia, haciendo resaltar las calles y los cuerpos frisos, cornisas y columnas. El retablo barroco utilizó la misma estructura, pero introdujo un mayor juego de luces y sombras, abundantes elementos decorativos esculpidos y un mayor movimiento en las líneas, llevando incluso a la misma planta. Con el neoclásico, el retablo se volvió una gran construcción donde la decoración y el escultórico pasaba a segundo término, pues lo más importante era lo arquitectónico. Santa María Tonantzintla posee ejemplos de retablos de los dos últimos estilos, aunque son los barrocos los más espectaculares. Adosados al ábside del templo se encuentra el retablo mayor. Las figuras que decoran este retablo se relacionan con la advocación que ocupaba la calle central y que ahora se encuentra en el tabernáculo, la Inmaculada Concepción. En la parte baja están representados, como es muy común, los bustos de los 4 evangelistas y de los 4 santos doctores. Son la base teológica y doctrinal de la Iglesia y del culto a la Virgen. El orden, de izquierda en derecho, es San Marcos, San Lucas, San Ambrosio, San Gregorio, San Jerónimo, San Agustín, San Juan y San Mateo. Todos ellos llevan sus símbolos y atributos tradicionales. Los nichos se destinaron para santos relacionados con la Virgen María, sus padres Joaquín y Santana. Él con una estola de armillo para darle su carácter de rabino, ella como una anciana. Un San Pablo, el apóstol de los gentiles, y una Asunción que debió sustituir posiblemente a un San Pedro, que obviamente está fuera de lugar. Contemplan el primer cuarto del retablo. En el segundo cuerpo, 4 santas vírgenes, mártires, hacen coro y compañía a María. Ninguna de ellas tiene atributos, por lo que es imposible identificarlas. En los muros que están al fondo de los brazos del crucero se encuentran 2 retablos, también salomónicos, que están relacionados con la pasión de Cristo. El del lado norte, en la época virreinal, posiblemente contemporáneo del retablo mayor, tiene 2 cuerpos y 3 calles y alberga solamente esculturas que representan a Jesús en diferentes actitudes. El retablo del lado sur, arriba de la puerta de la sacristía grande, fue hecho en el siglo XX. Aunque está realizado con las formas salomónicas, representa la escena del Calvario con los 2 ladrones. Entre 1750 y 1760 fueron colocados sobre la nave 2 retablos más de los llamados surriguerescos, el tabernáculo y la imagen.
En las fotos de Guillermo Kahlo hizo en 1900 del interior del templo de Tonantzintla, aparece un ciprés neogótico colocado frente al retablo mayor a finales del siglo XIX. En la década entre 1950 y 1960, este ciprés fue desplazado para poner en su lugar el tabernáculo neobarroco actual. Aunque es una obra contemporánea, este guarda armonía total con el espíritu barroco que anima el templo. Sus columnas salomónicas llenas de flores, su labor de estuco, los ángeles y querubines que lo rodean, el medallón del anagrama de María y el arcángel San Miguel, protector de las almas y luchador contra Satanás. El tabernáculo es un digno marco a la figura central para lo que fue hecho el templo, la imagen de la Inmaculada Concepción. La talla del siglo XVI colocada ahí por los franciscanos está en la actualidad vestida con ricas telas y sobre una cabellera de pelo natural porta corona y resplandores dorados. Con esto quiero invitar a todos a que visiten Santa María Tonantzintla, la máxima expresión del barroco mexicano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Enriqueta. Henry, Dime. tengo aquí algunas preguntas. Sí, cómo no. Más bien me encantaría que nos compartieras Con mucho gusto. esta parte que tú nos habías comentado acerca de qué es el barroco, esta otra parte de por qué los ángeles tienen esos rasgos indígenas, cómo se mezcla el nombre de Santa María y Tonantzintla. Gracias, Henry. Mira, el barroco es un arte en el cual no se permite que existan espacios vacíos. Hay que llenar todos los espacios. Eso es el barroco. O sea, está recargado todo. En este caso, así es como Tonantzintla está recargada de tantas figuras de los ángeles, de las flores, de las frutas. Eso es el barroco. Ahora, ¿por qué tienen esa característica la iglesia de Santa María Tonantzintla? Porque fue hecha por los indígenas. Entonces, al hacer la cúpula, les pidieron que cuál sería su expresión de ellos en el momento de entrar al paraíso. ¿Qué cara tendrían? Entonces, la cara que ellos tienen es de asombro, con los ojos muy abiertos, como lo podemos ver, porque entran al paraíso. ¿Qué es el paraíso para ellos? Este es el barroco, vean, no hay espacios libres de figuras ni nada. La expresión de los angelitos, de todos, son con ojos muy abiertos, como lo pueden ver, porque les dijeron que cuál sería la expresión de los indígenas cuando construyeron esto a la hora de entrar al paraíso, que ellos expresaran con sus esculturas cuál reacción tendrían. Por eso es barroco, porque no hay espacios libres, pueden ver aquí. La expresión de los ángeles es porque eran indígenas, no eran artesanos que se dedicaran a eso. Fue el pueblo el que construyó esta iglesia, este templo, y les pidieron que ellos se representaran a ellos mismos. Ahora, ¿qué otra pregunta? ¿Cómo lo ven ellos? El Espíritu Santo y alrededor están todos los ángeles. Sí. Daniel Alba le pregunta ¿por qué motivo es la única iglesia donde la iglesia permitió el participar a los indígenas en la elaboración de tan bella obra de arte? ¿Qué hubiera pasado si no son los franciscanos, sino los agustinos? Eso
estábamos platicando precisamente que ni los agustinos ni los dominicos hicieron todas estas obras. Fueron los franciscanos. Actualmente, los franciscanos manejan las bibliotecas, tienen los conventos franciscanos, porque los agustinos y los dominicos, donde construyeron sus conventos, había poca gente y entonces le decían el agustino al dominico o viceversa: oye, cambio este convento por este otro porque no tengo mucha gente y tú tienes mucha gente y eso. En cambio, los franciscanos fueron más consistentes. Ahora, ¿por qué los indígenas de Santa María Tonantzintla hicieron ellos el templo? Por la cuestión económica. No se les pagaba, era el tequio, o sea, tu trabajo para el bien de todos. Y nada más les iban dando la guía. Es el único templo que yo conozco que fue hecho, decorado más bien, por los propios habitantes del lugar. ¿Y por qué lo hicieron? Porque anterior a ese templo, ahí tenían ellos su teocalli, su casa de Dios, donde estaba Tonantzi, la madre, Tonantzintla, el lugar de la madrecita, y de Tlaloc. Ahí ellos acudían para pedirle para la fertilidad, no nada más del campo, también cuando no podían tener hijos, la fertilidad de los humanos. Por eso estas esculturas no son como las que tenemos en el arte barroco de la iglesia, de la Capilla del Rosario. Por eso fue hechos por los propios habitantes de Santa María Tonantzintla. ¿Alguna otra pregunta? Claudia levantó la mano. ¿Nos quieres preguntar algo, Claudia? Algo muy importante que vimos en Santa María Tonantzintla, y digo vimos porque está ahí presente el doctor Jorge Virches, que fue con el que hicimos todas estas investigaciones. Él radica en Canadá, pero cuando venía a México, venía acá conmigo, íbamos a hacer investigación a Santa María Tonantzintla. Es que el pueblo, hasta la fecha, todo gira alrededor de la iglesia. Y en esta iglesia, lo que se hace es lo que dicen los mayordomos y los fiscales, no está a cargo de ninguna orden religiosa. Okay. Sí, o sea, si ustedes quieren hacer ahí alguna ceremonia católica o algo, no pueden llevar al cura o pueden conseguir ver a cualquier cura, porque no está bajo ninguna orden religiosa. Lo maneja el pueblo. Mira, qué interesante. Yo cuando he ido muchas veces, precisamente por todo lo que he tenido que estar relacionado con, a mí me fascina Santa María Tonantzintla, ellos son los únicos que pueden dar, el pueblo es el único que puede dar permiso para todo. Y yo les decía, gastan mucho en luz, porque cuando llegan los visitantes encienden las luces y todo. Y yo he viajado a otras partes donde entramos a iglesias y hay que echar una monedita para que se prenda unos segundos la luz. Les dije, ¿por qué no piden donaciones para el mantenimiento de la iglesia? Y se ofendieron. Me dijeron que no, que porque la iglesia es del pueblo y el pueblo es el que la tiene que mantener. Mira, qué maravilla. Aparte tienen un instrumento musical escondido, no lo he podido ver, que no cualquiera lo toca, se va pasando de padres a hijos para que lo toquen, pero hasta ahorita no he logrado dar con él. Tiene muchos misterios Santa María Tonantzintla. Dicen que la piedra y la piedra que representa a Tlaloc y la escultura que tenían ahí de Tonantzin, las dejaron enterradas abajo del templo. Como el pueblo fue el que construyó el templo, las enterraron ahí. No sé si sea verdad, pero
al menos varias personas, varios informantes me lo dijeron. ¿Y esto con qué fin lo hacían, Henry? Pues porque ahí seguían estando su Tonantzin y Tlaloc, sus dioses. Aquí es el sincretismo. Por ejemplo, tú me prohíbes que yo venere a Tonantzin, pero en lugar de eso yo venero a María. Entonces me paro frente a María y a quien le estoy rezando es a Tonantzin. Ok. Es como mantener el culto de nuestros antepasados. Sí, el culto a sus dioses representados en el culto de la Iglesia Católica. Okay. ¿Y esa memoria aún se conserva desde el punto de vista antropológico? O sea, ¿se conserva, Henry, o se perdió? Y ahora quien veneramos es a Santa María o a Tonantzin. En el pueblo de Santa María siguen venerando a Tonantzin, pero no lo dicen por represalias. Pero después de muchos años de estar yendo y de conocer personas ahí con las cuales, después de platicar y decirles lo que hago, y que esta conferencia ya también la llevé a Jujuy, Argentina, y la he dado en otros lados, se dan cuenta que es para dignificar su templo. Y me han contado muchas cosas que no las encontramos en ningún lado. Ok. En eso consiste mi trabajo antropológico. Ok. Te preguntan, Henry, que por qué dices que es la máxima expresión del barroco mexicano. Porque no hay ninguna otra iglesia que haya sido decorada por los indígenas. Ok. Muchísimas gracias. Tenemos a la Capilla del Rosario en Santo Domingo, en la ciudad de Puebla, pero esa fue hecho por españoles. Y tenemos otra representación para todos los de Puebla, a todos los que nos visiten, en la iglesia de San José, que está en la 2 Norte. Allí hay otra capilla, pero está hecho con piedra, está labrada la piedra. Esa era de los indígenas también, pero no es el barroco, no tiene colorido, está pobre, no es barroco porque tiene muchos espacios libres, pero está labrada toda en piedra. Definitivamente tenemos que ir a visitar esas maravillas, Henry. Yo los invito porque es una maravilla todos los templos que existen en Puebla, no nada más aquí. Daniel Álvarez te dice que si mal no recuerda, también hay santos morenos. Lo mencioné. ¿Por qué? Porque los hacían a su imagen y semejanza. Claro que le ponían el nombre del santo católico. Mira, qué interesante. Pues definitivamente, licenciada, tenemos que darnos una vuelta. No nada más a Puebla. Cerca de San Miguel de Allende está la iglesia de San Jesús de Nazareno con unos frescos en su techo que no le piden nada a la Capilla Sixtina. Ya fue nombrado Patrimonio de la Humanidad. Los invito a que busquen en el internet Jesús de Nazareno en Guanajuato. En León, sí, es Guanajuato el estado. Está cerca de San Miguel de Allende. Los invito a que busquen también, esto es poco lo que tiene la Santa María Tonancintla. Verlo en vivo, se queda uno con la boca abierta. Yo he ido infinidad de veces y sigo extasiada cada vez que entro al templo. Pues, licenciada, muchísimas gracias por habernos guiado, por haber recordado esta parte de nuestras raíces prehispánicas, por muy interesante. Te agradecemos a nombre de el Keto Club
y Fresenius Kabi. Muchísimas gracias por habernos compartido todo esto. Muchas gracias a ustedes y a todo el auditorio. Porque hacer estas visitas y pues no sabemos que ahí está. Sí, y ahora ya está abierto. Muchas gracias, muchísimas gracias. No hay de qué. Y bueno, todos te agradecen tu tiempo y la presentación, Enrique. Muchísimas gracias. A nombre de Fresenius Kabi, muchísimas gracias. Que tengan ustedes una excelente tarde y muchísimas gracias, Henry. Muchas gracias igualmente. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Felicidades, ¿qué tal? Gracias a todos por acompañarme. Les agradezco mucho su tiempo y estoy para servirles. Gracias. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias, doña Queta. Gracias. Gracias.